Ya estamos de nuevo con ustedes en una entrega más de Asis TV, el programa de la Asociación de Comerciantes que cada semana llevamos a los hogares, llevamos a cada uno de los ángulos de este país de forma y manera que ustedes puedan estar debidamente orientados. Hoy, con un tema muy en boga, en el tapete, de verdad que a la sociedad nos sorprenden los hechos como van aconteciendo a nivel del mundo y el peligro que se cierne sobre cada ciudadano sin saberlo. A veces estamos transitando por un área que puede ser tan difícil que puede costarnos la vida nada más por transitar por ese lado. Y esto ha sido algo recurrente. Quizás los últimos desastres que se recuerdan son el desastre de Chernobyl en Rusia, donde una explosión nuclear puso en peligro la producción agrícola de toda Europa, pero no solamente la producción agrícola, sino también la vida de los seres y de todos los seres vivos, incluyendo los vegetales. Y en esa línea hubo por tiempo que tener máscara en algunas ciudades en las proximidades a Chernobyl, pero toda Europa corrió el peligro y fue deshabilitada la producción agrícola a nivel de todo el continente. El desastre de Chernobyl colocó reflexiones sobre la atención, sobre la forma de manejo y mantenimiento nuclear, a esos reactores nucleares que hay en la sociedad. Posteriormente, el tsunami de Japón provocó también que algunos reactores nucleares tuvieran alguna incidencia y provocó que el entorno fuera totalmente desalojado en tanto y en cuanto se manejaban los técnicos y científicos para poder mitigar los riesgos que representaban aquellos reactores nucleares dañados por el tsunami. Posteriormente, en Francia hubo una explosión de nitrato que también provocó grandes daños a una comunidad no tan fuerte, pero sí con varias víctimas. Esto ha venido viéndose constantemente. Lo que no se explica en todos estos desastres por desarrollo de tecnología más de índole de enfrentamientos bélicos o de producción militar es cómo duró tanto tiempo almacenado tanta cantidad de nitrato de amonio como ha sido el caso y al que nos vamos a referir ahora en Beirut. Beirut, la capital del Líbano, con un almacenamiento en el puerto desde el 2014 hasta hoy, desde el 2013 hasta hoy, ese almacenamiento no se le dio salida y dice el presidente de la República que tampoco tenía información del peligro que se cierne en el almacenamiento que tenía eso. Lo cierto es que el desastre de Beirut, la explosión, provocó un movimiento sísmico de 3.3 a la redonda. Eso hizo que muchas edificaciones, casi todas las edificaciones que estaban en el entorno se fueron. Pero los vehículos todavía a 10 kilómetros de distancia sufrieron explosiones de los cristales, sufrieron desvío,
Las construcciones, muchas se deterioraron o cayeron, pero las edificaciones a 5 kilómetros que tenían cristales también explotaron. Este hecho, de verdad, que llama a la reflexión a la sociedad mundial, y pese a que Estados Unidos, Rusia, Francia y otros países van en asistencia de el Líbano por la cantidad de víctimas y por los daños materiales también que ha ocasionado, porque se estiman la pérdida en más de 5.000 millones de dólares las pérdidas. Y eso es una estimación tímida. Obviamente es necesario que comencemos a clamar porque la sociedad vaya desactivando todos aquellos elementos que constituyen peligro para el desenvolvimiento normal de la vida humana, de la vida vegetal, de la vida en el planeta en sentido general. La explosión de Beirut pone también otro tipo de tema sobre la política mundial. ¿Cuántos reactores, cuántos depósitos hay en el entorno de la sociedad que están en esas mismas condiciones a una simple colilla de cigarrillo para que exploten y se lleven cientos y cientos de personas y destrocen todo lo que esté en el entorno? Esos inventarios, esa política tan ingente de ambientalistas, de protectores de la vida, tiene que irradiarse ahora para que las armas nucleares tengan que desaparecer. No existe motivo en la vida por qué tenemos que tener este tipo de destrucción. Y entonces estamos abogando por leyes de política de armas de destrucción masiva en los humanos, en los ciudadanos, en los transeúntes, mientras que los países de desarrollo, como así se llaman, están almacenando toda una destrucción de una población con secuencias que van a perdurar por mucho tiempo en las sociedades donde ocurren, y eso se va a revertir también en contra de todos los países, sin importar dónde estén, porque esa explosión va a tener consecuencias en cualquier parte del mundo, y ustedes lo verán. Bueno, pero damas y caballeros, estamos entrando con el programa ASIS-TV. Tenemos que recomendar que los cursos de preparación de su activo fundamental, que es el personal, sus colaboradores, están en la ASIS. Llame al 809-582-4028, pregunte ahí por los cursos de su predilección, hable con Greyly Parra, está siempre dispuesta a buscarle la solución a eso. Vamos a recomendarle también que en materia de formación cooperativa, usted llame a la Federación de Cooperativas del Cibao Central, FECOCEN, ahí 809-247-1279. Curso de actualidad para cooperativa, ahí están. En breve, más de ASIS-TV con una interesante entrevista.
¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Amaprosan, una casa club para una gran familia. Amaprosan ofrece a sus socios un lugar tranquilo, cómodo, espacioso, lleno de diversión y sano deporte. Para nosotros, la familia es lo más importante. Actividades de integración familiar, piscina olímpica y área para niños, baloncesto, billar, natación, softball, tenis, gimnasio y dominó. Todo lo que puedes imaginar en un solo lugar. Amaprosan, más que un club, tu casa. Damas y caballeros de Asis TV, qué importante encontrarnos con ustedes nueva vez ya, regresando de aquel comentario que realizábamos de la explosión de Beirut. Pero hay otra explosión en la República Dominicana a la que nosotros tenemos que referirnos. Y desde hace 2 semanas tenemos un invitado que hemos estado promocionando por vía de las redes sociales. Ese invitado es un invitado muy especial, por eso vamos a tener 2 segmentos consecutivos en la entrevista con él, porque 1 hora no es suficiente para hablar con él. Nos referimos al prominente médico de la República Dominicana, muy famoso internacionalmente por sus investigaciones en el área de la célula madre y por haber puesto también en práctica algunos elementos para el tratamiento del COVID-19, como dicen, o coronavirus. Vamos a hablar con el doctor Leonel Liriano, Chiqui Liriano, como le apodan la mayoría de los amigos y conocidos. Él para nosotros es un invitado muy especial y con él vamos a tener que hablar comenzando así, con las líneas generales. Doctor, bienvenido a este programa. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar con ustedes y conversar con su público. Mire, doctor, a veces la sociedad lo va a conocer a usted más por el tratamiento que ha tenido con diversos atletas con relación a la célula madre. Y uno no sabe si la célula madre también podrían ser susceptibles de aplicación en estos tipos de epidemias que se están dando como el virus. De cualquier manera, la pregunta es, ¿son las células madre una alternativa a la solución de muchas enfermedades que sufrimos los humanos? Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad y realmente para mí hablar de este tema es muy entretenido porque es algo que me apasiona. La célula madre o la terapia celular en sentido general, yo no tengo la menor duda de que en unos años más del 90% de las enfermedades que hoy no tienen forma de tratarse se van a tratar a través de la terapia celular. No tengo duda sobre eso. Con respecto a lo del COVID-19,
Nosotros ahora mismo estamos muy de cerca con un grupo de científicos que tenemos el privilegio de conocer por muchos años, que están haciendo un estudio interesantísimo de investigación con el uso de células mesenquimales de cordón umbilical en pacientes con COVID-19. Lo que está ocurriendo en los resultados preliminares es muy interesante porque se está usando en pacientes que están en ventilación mecánica. Esta terapia, o sea, estamos hablando de pacientes críticos y los resultados hasta ahora han sido muy, muy, muy importantes en la recuperación de esos pacientes. O sea que, como tú ves, realmente sí tienen, aparentemente, la terapia celular tiene cabida en el tratamiento del COVID, aparentemente, o por lo menos en uno de los estadios del COVID. Entonces, ya los resultados los vamos a tener pronto. Vamos a ver si realmente, en este estudio por lo menos que se está realizando, los resultados son como aparentemente van a ser excelentes. Mire, doctor, hay una percepción de la gente con relación a que el virus era aplicable, tenía como camino abierto de recorrer más rápido en los climas fríos que en los climas cálidos. El virus tiene, entonces nos extraña que en un verano tan caliente como en República Dominicana se esté expandiendo cada día más y el calor no haya destruido ese fenómeno. Probablemente lo que yo te voy a decir ahora, lo repita varias veces durante la entrevista, el problema es que mucha gente comenzó a emitir opiniones sobre una enfermedad que apenas estábamos conociendo y comenzaron a aplicar axiomas físicos a trastornos biológicos y aparentemente no fueron correctos. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos experiencia en muchas enfermedades virales. Me refiero a nosotros los médicos. Y muchos científicos en el área de la virología también, pero nadie tenía experiencia en manejar directamente al SARS-CoV-2 y cómo se manifestaba su expresión clínica en el ser humano, cómo realmente se infectaba y cómo era su propagación. Entonces todo el mundo comenzó a tener opiniones rapidísimas porque a la gente le gusta que lo llamen expertos, cuando nadie puede ser experto en un área como esta enfermedad que apenas tiene 6 o 7 meses manifestándose en la humanidad. Entonces comenzaron a decir que el virus era un virus grande, pesado, que no se movía más de cierta distancia y que con la humedad y el verano era inclusive más difícil que pudiera transmitirse porque iba a caer más rápido al suelo, por decirlo en palabras llanas. Sin embargo, en espacios abiertos, todas esas cosas que se dijeron, sin embargo, parece que algo no se conoce, cuando no solamente aquí, sino en Estados Unidos, y por ejemplo en Texas, donde las temperaturas son mucho más altas que aquí en ocasiones, hay una epidemia grandísima ahora mismo en California, en muchos estados donde el clima es inclusive más caliente que aquí. Hay una epidemia tremenda del virus. Yo lo que pienso es que nos adelantamos a emitir juicios de valores sin tener todavía las evidencias que justificaran eso. Entonces hay que esperar, hay que aprender, entonces luego poder decir la realidad de lo que está ocurriendo con la pandemia. Dicen, doctor, que los climas tienen efecto también no solamente por el grado de frío o calor, sino también por la complejidad de calor con humedad. Correcto.
que existe en la República Dominicana y que está en el grado 4 de esa combinación de calor con humedad. Pero, doctor, vamos a ver, que hay muchas preguntas que los amables televidentes quisieran saber sobre esto del COVID-19. Lo primero es, muchas personas han estado, a partir de algo que usted fue la primera persona, aunque yo veo que se lo están atribuyendo a otros, pero fue la primera persona que habló de la ivermectina, de eso. Y algunas personas lo están tomando por anticipado, como si fuera un protector. Dígame de la ivermectina, qué tipo de aplicación tiene y si es verdad que puede ser un protector para anticipado para el COVID-19. Bueno, muchísimas gracias por traer eso a colación. Realmente, cuando junto con la ASIS estuvimos trabajando en la creación del protocolo para reingreso laboral, una de las cosas que nosotros sugeríamos era el uso de ivermectina como una terapia paliativa y una terapia profiláctica para los empleados. La manera de prevención. De prevención. ¿Dónde basamos esto? Bueno, nosotros sabemos que la ivermectina es un medicamento que se está utilizando en el ser humano por alrededor de 50 años, demostrando unos efectos secundarios realmente leves. O sea, está probado su uso y está probado que tiene efectos secundarios leves en el ser humano, prácticamente inocuos, si se da a la dosis correcta. ¿Qué ocurre? A esto se le suma un estudio que se hizo en Australia, donde se demostraba que en vitro, eso quiere decir en el laboratorio, la ivermectina inhibía totalmente la replicación viral, al punto tal de que en menos de 48 horas, en un plato de Petri, se eliminaba la presencia del virus que estaba puesto en sangre en esa placa de Petri. Entonces, cuando nosotros sumamos las dos cosas, decimos, en este momento no hay un tratamiento real en el mundo, nada que haya demostrado que puede curar la enfermedad o prevenirla. No tenemos vacuna, no tenemos tratamiento antiviral específico contra el virus, pero tenemos este medicamento que se ha demostrado ya en una investigación en una universidad importante que el virus es inhibido, es eliminado por este medicamento. ¿Por qué no comenzarlo a usar? Entonces, comenzamos a promover su uso, porque hacía mucho sentido en mi cabeza por el momento que estamos viviendo. O sea, nosotros no podemos decir, mire, la ivermectina, tenemos un estudio de investigación aquí que ha demostrado que mejora la sobrevida o lo que sea, porque no lo hemos hecho. O sea, realmente no ha dado tiempo para eso. Lo que tenemos que hacer ahora es una compilación de todos los datos que tenemos sobre los pacientes que hemos tratado, estratificarlos por edad, por sexo, por condiciones adicionales como hipertensión, diabetes y todo eso. Entonces, ver cómo nos ha ido con los pacientes. Ahora, lo que sucede es que en la experiencia empírica de todos los médicos que conocemos, tenemos el asunto de que todo el mundo tiene una experiencia parecida, que le va bien a los pacientes. Por otro lado, conocemos bien el mecanismo de acción de cómo la ivermectina inhibe el crecimiento del virus, y tenemos estudios que se realizaron entre el 2015 y 2016, un poco antes, donde se podía ver y se tenía claro que la ivermectina duraba alrededor de 28 días, 30 días activa en el cuerpo humano. Entonces, como eso es así, nos atrevemos a decir que en una dosis baja, nosotros quizás no evitemos que le dé al paciente, pero creemos que disminuimos el impacto del virus sobre
sobre la persona infectada. Mire, le están haciendo la pregunta de si es factible, entonces, ¿cuál es el tratamiento, la dosis que la gente debe consumir de eso? Lo primero que para mí siempre es importante, que la gente no se automedique, sino que cualquier cosa que lo haga bajo la supervisión de un médico que pueda detectar cualquiera de los efectos secundarios y pueda comenzar su corrección. La dosis que se recomienda para un paciente, para tratar a un paciente, de 0.6 miligramos por kilogramo de peso en 3 días consecutivos. Eso es lo que se está haciendo más frecuentemente. Entonces, nosotros de forma particular, al que nos pide consejo, le sugerimos una dosis más baja si no tiene ninguna manifestación de la enfermedad o simplemente la quiere tomar de forma profiláctica, como lo hago yo. Como dije, eso no es parte de un trabajo de investigación todavía, espero que lo podamos hacer pronto, pero yo la tomo de forma profiláctica cada 28 días, 0.2 miligramos por kilogramo de peso por 2 días. Doctor, ¿usted participa en los laboratorios observando los movimientos de las investigaciones del virus? ¿O son los patólogos los que están llevándole las informaciones a los médicos y los médicos van haciendo los cruces estadísticos? La experiencia clínica, o sea, la experiencia que tiene el médico en este momento es el médico que está tratando a los pacientes. O sea, que ha visto qué ha ocurrido con los pacientes, cómo se han comportado los pacientes. Y ha habido una evolución en el tratamiento del COVID de forma acelerada. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy joven y ya ha habido muchísimas variaciones en los tratamientos. Por ejemplo, y que me perdonen la gente de la OMS, humildemente yo pienso que ellos se han equivocado. Yo diría que pusieron un huevo cuadrado. Porque, ¿qué ocurre? Que cuando se comenzó, primero dijeron que no hicieran autopsia. Las autopsias después revelaron que eran importantes y que fueron muy importantes para que se tratara correctamente el paciente. Luego dijeron que no usaran antiinflamatorios. Los antiinflamatorios pasaron a ser una parte importante del tratamiento del COVID. Después dijeron que no usaran esteroides y los esteroides han pasado a ser algo importante en el tratamiento del COVID. Dijeron que no usaran anticoagulantes y los anticoagulantes pasaron a ser una parte importante en lo del COVID. Dijeron que si usted no estaba infectado no era necesario usar mascarilla. Dijeron que, o sea, se han equivocado mucho y yo pienso que al igual que todo el que se ha acelerado en hacer aseveraciones tan grandes, se va a seguir equivocando porque realmente ahora que estamos aprendiendo qué está ocurriendo con la enfermedad, lo que sí se ha visto es que de hacer nada estamos haciendo algunas cosas, pero también hemos visto que algunos medicamentos que estábamos usando lo estamos usando menos y otros lo estamos usando más ahora. Doctor, vamos a continuar con la entrevista enseguida, pero déjenos cumplir con algunos auspiciadores nuestros. No sin antes volverle a recomendar los cursos que tiene la Asociación de Comerciantes Industriales de esta vasta región. Llame al 582-4028 con el 809 y pregunte por los cursos que más le impactan a su activo fundamental, que es su personal. En breve vamos a continuar con esta entrevista, ya con la participación de Bernardo ahí, pero a mí me quedaron algunas inquietudes, pero vamos a continuar esta entrevista en breve. Bernardo está ya entrando al cajón de bateo casi. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19, la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, haciendo posible que los beneficios de la seguridad laboral lleguen de forma eficiente a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado.
Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Amaprosan. Una casa Clot para una gran familia. Amaprosan ofrece a sus socios un lugar tranquilo, cómodo, espacioso, lleno de diversión y sano deporte. Para nosotros, la familia es lo más importante. Actividades de integración familiar, piscina olímpica y área para niños, baloncesto, billar, natación, softball, tenis, gimnasio y dominó. Todo lo que puedes imaginar en un solo lugar. Amaprosan, más que un club, tu casa. De vuelta con ustedes, amables televidentes, en esta interesantísima entrevista con el doctor Leonel Liriano. Ustedes ven que estamos haciendo la entrevista en 2 bloques. En la primera parte estuvo don Eddie, ahora estamos nosotros con ustedes. Es precisamente cumpliendo con lo del distanciamiento y los protocolos de no más de 2 personas en el CEI. Vemos que tenemos la distancia prudente, doctor. Correcto, correcto. Sí, vamos a hablar de eso, doctor, de la prevención, que hay mucha confusión, la gente a veces no sabe cómo actuar, cómo cuidarse. La mejor prevención es protegerse los ojos, la nariz y la boca. Eso es por donde entra el virus. Y lavarse las manos cada vez que usted se acuerde y por lo menos multiplique eso por 20 más. O sea, si usted se lava las manos 500 veces al día, no está haciendo nada malo. Si se protege con su mascarilla, con su visera, no está haciendo nada malo. Porque el virus entra por ojos, nariz y boca. ¿Por qué el lavado de las manos? Porque nosotros podemos tocar alguna superficie contaminada y aún tengamos mascarilla y tengamos la visera, si nos ponemos la mano cerca de los ojos, cerca de la boca, con la mano contaminada, nos vamos a contaminar. Entonces, la mejor prevención que puede llevarse es esa. Proteja sus ojos, su nariz, su boca y lave su mano mientras más mejor. Doctor, obviamente que el virus tiene diferentes etapas, pero la gente no sabe en qué etapa del virus es más contaminante, porque muchas veces hay gente que tiene el virus, no lo sabe y puede estar contaminando a su familia sobre todo. Correcto. Usted se pone las mascarillas y se protege con terceros, pero ya en la casa usted no lleva ese protocolo estricto de protección. ¿Qué medidas se debe tomar en el hogar? Mira, tú has dado, con respecto a la transmisión familiar, uno de los puntos más álgidos, más importantes que se pueden tocar, porque la dinámica familiar es muy difícil alterarla por cualquier cosa que ocurra. Para eso tú tienes que tener una conciencia muy grande, muy, muy grande. ¿Cómo tú vas a dejar de abrazar a un hijo tuyo? ¿Cómo tú vas a dejar de abrazar a tu esposa, a una hija tuya? O sea, eso es muy complicado y la verdad es que cuando hablamos del confinamiento y todo eso, ahí es que está el talón de Aquiles para mí de la medida de confinamiento estricta o uno de los problemas que tiene la medida de confinamiento absoluta, la dinámica familiar. Porque una vez un miembro de la familia es contaminado, va a ser muy complicado que otro no se contamine por la dinámica familiar real. Ahora bien, ¿qué se aconseja? Todo paciente, o no todo paciente, todo individuo, aunque esté asintomático en este momento, debe considerarse como un probable transmisor de la enfermedad. Y usted debe estar protegido y esa persona tiene que estar protegida. No debe recomendarse ninguna reunión donde hayan más de una persona que no
tenga la gente su mascarilla puesta, respete su distanciamiento social, y esa es la base en este momento para prevenir la enfermedad. Yo le digo a mis amigos que esto es como una ruleta rusa, perdón, como jugar ruleta rusa. ¿Por qué? ¿A vida o muerte? Correcto, porque aunque nosotros tenemos el 80% de la población que puede tener una forma leve o asintomática, aproximadamente entre un 10 y un 15% donde puede complicarse, pero no se va a morir, pero un 5% de esa gente va a ir a intensivo y un porcentaje muy alto de esa gente se van a morir. ¿Qué ocurre? Cuando usted habla de alrededor de un 3% de probabilidades de llegar a un ventilador y usted habla de 1 millón de personas, usted está hablando de 30.000 gente. Cuando usted habla de 10 millones, usted está hablando de 300.000 personas. Y estamos hablando no que se van a contaminar, sino que van a estar críticos. Entonces, ahí es que está el asunto de la enfermedad. Y yo le digo a la gente, ¿por qué a usted le interesa averiguar si le va a dar grave o no le va a dar grave? Yo lo que le digo a la gente es, cuídese, protéjase, lave sus manos, póngase su mascarilla, no permita que nadie se le acerque, porque el que se le acerque a usted sin protección no está respetando su vida. Sí, un tema interesante, doctor, es lo de las pruebas. De hecho, Compromiso Santiago, un evento muy importante donde prácticamente estuvo toda la sociedad, no solo médica, la sociedad en general de Santiago. Mí eso fue un evento maravilloso. Y en el que usted tuvo una participación importante y brillantísima. Gracias. Pero hay un tema con lo de las pruebas. ¿Cuándo yo debo hacerme las pruebas? ¿En qué momento? ¿Qué prueba detecta el virus? ¿Cuál no? La gente no sabe y va y se hacen pruebas que probablemente no es la que indica, no tienen síntomas. ¿Cómo es eso de las pruebas y cuál es el orden? Yo voy a dar mi opinión humilde y lo que yo creo. Yo creo que en época de pandemia debería hacer todo el mundo hacerse la prueba. Porque como dijimos en este momento, hay un porcentaje de la población que es asintomático. Ese porcentaje de la población que es asintomático no sabe que tiene el virus y se va a reunir con otra persona y se lo puede transmitir. Y ya es el gran problema que tiene esta enfermedad. El gran número de pacientes asintomáticos que están esparciendo la enfermedad. Entonces, por eso es que hay que hacerle prueba a todo el mundo debería hacerse prueba. Y ese es algo que siempre estuvimos tratando de conseguir a través de la ASI, que hubieran más centros que fueran capaces de hacer pruebas. Inclusive nosotros queríamos tener esa oportunidad, porque mientras más conocimiento tenemos de dónde están los pacientes contaminados, aunque no estén haciendo síntomas, nosotros podemos tener mejor tomar políticas reales para controlar la enfermedad. Si sabemos, por ejemplo, imagínate la posibilidad aquí en la ASI y que no pase, se detecte un brote de pacientes asintomáticos. O sea, que hayan 5 personas que sean asintomáticas y estén aquí. Y siempre esas personas asintomáticas estén en contacto con otras personas. Sin conocerlo, se va a ir esparciendo la enfermedad. Si sabemos que están contaminados, vamos a poner la medida del lugar para evitar que esas personas contaminen a otros. Entonces, en esta enfermedad, como si fuera, por ejemplo, ¿qué pasó con el SARS que se salió en el 2003? Que como era una enfermedad tan severa, todos los casos, la mayoría de los casos que eran contaminados, se tenían, porque se expresaba la enfermedad y el paciente comenzaba a ser aislado. Por eso no se esparció por todo el mundo. Pero imagínate tú que esta enfermedad estaba en China, en un centro comercial tan importante como Wuhan, la gente que salió contaminado de ahí hacia el mundo entero, sin saber que lo estaba.
y de Italia, y de España, y de Alemania, y de todos los sitios. Estamos hablando de países grandes que tienen comercio prácticamente con todo el mundo. La gente que salía de ahí hacia otros países sin saber que estaba contaminado. Ese fue el problema de la enfermedad. El problema de la enfermedad no es la mortalidad que tiene, sino que es asintomática y que hay un grupo de pacientes que va a manifestar una forma grave de la enfermedad, pero aunque no es alto, como cuando tú ves el porcentaje, sí es alto. Obviamente, entonces, doctor, como usted explica, el virus contamina durante toda su vida. Bueno, mira. ¿O hay una etapa en que es menos? No, ya lo que se está tomando en cuenta es, desde el inicio de los síntomas del paciente, 14 días. Luego de 14 días se supone que el virus no está contaminando. Pero lo que yo le digo es que todavía, por eso es que no me gusta decir cosas muy categóricas, porque esto es algo que estamos aprendiendo. En tiempos atrás, cuando se hacía inmunoglobulina a los pacientes y tú salías solamente con la inmunoglobulina G elevada, se pensaba que ya tú no ibas a ser contaminante. Sin embargo, muchos pacientes contaminaron médicos solamente con pruebas con inmunoglobulina G positiva. Entonces, ya se está mirando la situación de otra forma. Y, por ejemplo, yo te hago un PCR hoy y te hago un PCR en 14 días y te hago un PCR en 28 días y te hago un PCR en 30 días, puede estar positivo. Sin embargo, lo que nosotros estamos detectando simplemente es el material genético del virus, el RNA del virus, y cuando lo llevamos a la máquina y lo cultivamos, sale positivo, sin que ese virus ya sea un virus activo, y no, ya ese virus es un virus muerto, pero el material genético permanece y nosotros lo detectamos en la máquina de PCR. Todas las pruebas tienen sus indicaciones. El diagnóstico real del COVID, se hace a través de la identificación del virus. Las pruebas que lo identifican realmente son la prueba de PCR, que identifique el RNA del virus, y la prueba de antígenos, que identifica una proteína que es parte del virus, que se llama proteína S, que es Spike, que viene de espina, que es de las coronas que tiene el virus. O sea, las pruebas que identifican partes del virus son las que te pueden hacer el diagnóstico real. Entonces, las pruebas de inmunoglobulinas que se hacen, esas te van a dar una ayuda para darle seguimiento al paciente, pero si tú no tienes ninguna otra herramienta y tú tienes una inmunoglobulina, prueba de rápida inmunoglobulina, y tienes un cuadro clínico que el paciente te está expresando, entonces hay que tratarlo como un COVID. Doctora, hay una carrera, una batalla por la vacuna. El mundo entero anda detrás o de la vacuna o el posible tratamiento, no sé en qué modalidad será. Pero usted, como que está más cerca, muy cerca de la ciencia, ¿está tan cerca la llegada de la vacuna? O, por ejemplo, para este lado del mundo, ¿qué tiempo más o menos estimamos? Porque la gente tendrá entonces que acostumbrarse a esta nueva modalidad hasta que llegue la vacuna. La gente dice, bueno, yo quisiera que si me va a dar, me dé cuando haya una solución. Correcto. La gente está como con eso, como esperando que va a salir mañana al mercado. Mira lo que sucede. Nunca como ahora la humanidad tuvo tanto conocimiento. Nosotros nunca como ahora conocimos tanto de biología y conocimos tanto de informática, conocimos tanto de robótica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nunca como ahora el hombre fue más sabio en cuanto a lo que está ocurriendo a su alrededor, aunque eso también demuestra y hace sentir a uno que todavía hay muchas cosas por conocer. Nosotros tuvimos, antes que esta pandemia, tuvimos epidemia del SARS y del MERS, y fueron con coronavirus. En ese momento se estuvo investigando una vacuna para eso. Lo que ocurrió fue que fue un brote y una epidemia tan limitada que finalmente se decidió no hacer vacuna, porque
¿qué ocurre? Que para las casas comerciales no iba a ser negocio. Entonces, pero sí había un conocimiento avanzado sobre cómo se comportaban los coronavirus y cómo crear anticuerpos contra los coronavirus. Entonces, cuando ocurre esta pandemia, habían cosas que se conocían de los coronavirus y de la vacuna de los coronavirus. Entonces, aún así, todavía tenemos muy poco tiempo porque todo lleva su tiempo. Las pruebas, por ejemplo, en animales se hicieron, fueron bien. Entonces, viene los estudios de investigación fase 1, donde se toma un grupo pequeño y se prueba la vacuna para demostrar que no hace daño. Se toma esa prueba, ya se hicieron, algunas vacunas demostraron que no eran aparentemente dañinas en el hombre. Luego se va a un estudio fase 2 donde se va a demostrar la real acción medicamentosa de ese producto, que va a tener una acción terapéutica en lo que queremos combatir. Bueno, se hizo la fase 2 y se promocionó muchísimo, donde se hicieron algunos miles de pacientes, o sea, 1.800 pacientes. Se publicaron las pruebas de Oxford, de GlaxoSmithKline con la vacuna de ella. Se publicitó Pfizer con las pruebas de ellos y se publicitaron la gente de Moderna, que es una vacuna muy innovadora que se está trabajando con RNA mensajero y que ha creado algunas controversia con algunos médicos que tienen temor con el uso de esa vacuna. La gente habla del chip de Bill Gates, pero yo le voy a decir una cosa, particularmente yo. Podrá haber mucha gente que tenga otro criterio, pero yo voy a dar del mío y por eso no me da miedo decir. Mi criterio es que desde que llegue la vacuna yo me la voy a poner. Correcto. Yo me la voy a poner aunque tenga el chip de Bill Gates, aunque me vaya a dar cualquier cosa, porque la realidad es que el hombre no está creado para tener el aislamiento y el distanciamiento, sobre todo nosotros los dominicanos que estamos viviendo ahora. Yo, por ejemplo, no puedo ir a mi casa donde mi mamá, como soy médico, a darle un abrazo a mi mamá. Tengo varios meses en eso. Entonces, yo no voy a estar en eso. Desde que se haga la vacuna, yo me la voy a poner, yo voy a darle, se la voy a poner a mi mamá y yo le voy a dar su abrazo. La diferencia entre el hombre y los demás seres vivos es la colaboración. Correcto. Y ese, Correcto. Si nos quitan eso. Correcto. Y tuviste, por ejemplo, Noah Yuval Harari, en su libro El Homo sapiens y después el Homo Deus. Él demuestra la importancia de la creación de mitos, pero también la importancia de esa sociabilidad. Eso es correcto. Entre Doctor, estamos ya como usted podemos hablar 2 días aquí, pero el tiempo en televisión es limitado. Ya finalmente, ustedes como médicos están en la primera línea de batalla de mayor riesgo. Hemos visto, e incluso muchos médicos tirando la toalla, sí. Algo muy, yo diría hasta peligroso, porque los médicos, ustedes, sobre todo los médicos que trabajan en el sector público, algún tipo de incentivo, algún tipo de motivación, porque la verdad es que es muy delicado y ustedes son los verdaderos héroes y tenemos que reconocer eso de alguna manera. Hay muchos héroes en esta pandemia. Ustedes que hacen estos programas para llevar la educación a la gente, que la gente entienda cómo protegerse, son héroes. O sea, hay muchas cosas en conjunto. Yo pienso sí que el personal de salud, enfermeras, bioanalistas y los médicos son los que están más expuestos a tener consecuencias negativas con la enfermedad y deberían ser mejor protegidos de muchísimas formas. Yo comentaba con un amigo, y aquí tenemos ustedes que saben de economía, yo comentaba con un amigo que cuando nosotros tenemos que poner la economía por encima de la salud, hay un problema. Hay un problema que debe ser estudiado y debe ser sopesado, qué estamos haciendo mal hecho, que nos vemos compelidos a hacer eso. Ahora bien, destruir la economía cerrándolo todo en este momento creo que es peor que lo que podría hacer el virus. Yo estoy hablando de criterios personales.
Ayer, por ejemplo, yo estuve hablando con algunos amigos, algunos de ellos ingenieros, que me dicen que se van a quedar sin trabajo porque sus compañías, las que cerraban, con las que trabajaban, van a ser cerradas. Entonces, hablaba con un señor muy querido por mí, que es un señor que tiene como unos 60 y pico de años, 65, 66 años, y él es ingeniero y había recién comenzado una labor con una empresa en Punta Cana. La empresa lo para porque él está... ¿Fuera de horario? No, fuera de horario no, sino que hay un brote por donde él está de coronavirus. Entonces lo paran y lo mandan para Santiago y ahí hay ese problema. Pero eso se repite miles de veces. Entonces, si usted, por ejemplo, es diabético, si usted es hipertenso y usted no está trabajando y no tiene dinero para comprar sus medicamentos, usted se va a morir. Si usted no tiene dinero para comprar su comida, se va a morir de hambre. Entonces, al final, cuando usted va arreglando, si usted destruye la economía, va a morir más gente de hambre y de complicaciones por no tomar sus medicamentos, otras cosas más, que los que van a morir de coronavirus. Entonces, hay que sopesar muy bien lo que estamos haciendo. No es fácil, pero yo pienso que lo más importante es cuidarse, protegerse, y tenemos que echar el pleito. Y seguir adelante. Tenemos que echar el pleito. Obviamente que yo pienso que la línea debe ser proteger a los más vulnerables. Correcto. Darle protección, y los demás tendremos que seguir hacia adelante. Doctor, muchísimas gracias. 100% de acuerdo contigo. Sí. Y gracias por invitarme al programa. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido una interesantísima entrevista. Usted tendrá que volver, doctor, por aquí. Para mí es un honor venir aquí. Mira, yo te voy a decir algo. Tú sabes que yo soy un poco inquieto y siempre, a veces me meto en lío por querer hacer cosas antes de tiempo y yo lo entiendo. Y tiene que haber siempre alguien que te diga, espérate, tú vas muy rápido. Pero yo he encontrado siempre en la ASIS un apoyo para tratar de emprender. Y me siento parte usted de aquí. Me siento comprometido con la ASIS, con su labor empresarial. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amables televidentes. Ha sido una interesantísima entrevista con el doctor Liriano, que debemos comprometerlo para que vuelva con nosotros. En breve más de ASIS TV. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19, la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, haciendo posible que los beneficios de la seguridad laboral lleguen de forma eficiente a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Amaprosan. Una casa club para una gran familia. Amaprosan ofrece a sus socios un lugar tranquilo, cómodo, espacioso, lleno de diversión y sano deporte. Para nosotros, la familia es lo más importante. Actividades de integración familiar, piscina olímpica y área para niños, baloncesto, billar, natación, softball, tenis, gimnasio y dominó. Todo lo que puedes imaginar en un solo lugar. Amaprosan, más que un club, tu casa. Damas y caballeros de ASIS TV, ya en la postrimería del programa,
Oye, Bernardo, pero qué interesante la entrevista con el doctor Chiqui Liriano. Con él se puede hablar un mundo y no terminamos. Todavía nos quedaron muchas preguntas en la carpeta. Vamos a ver si él puede corresponder a otra invitación. ¿Qué te parece? Sí, Chiqui es de nosotros. Usted sabe, Chiqui es un científico porque él ha hecho investigaciones importantes, no solamente en materia de células madre, que a propósito a un pelotero famoso le extendió la carrera por 5 o 6 años más con el uso de esta tecnología. Eso es verdad. Pero muchos atletas que llegaron donde él también, así para luego de esa experiencia, así, muchos atletas llegaron a donde él. Miren, damas y caballeros, mira, el panorama en República Dominicana rápidamente, Bernardo, ha estado muy tenso con cuestiones de diversa naturaleza. Primero, explosión de escándalos públicos. Segundo, las expectativas con las nuevas autoridades que a partir de la próxima semana se van a instalar. Eso está creando grandes expectativas y obviamente debemos ver cómo todo este panorama está incidiendo también en las propias expectativas de los ciudadanos. Sí, obviamente, don Eddie, el gobierno nuevo, el nuevo gobierno tendrá que abocarse a tomar medidas drásticas en relación con el tema económico, porque va a encontrar un Estado bastante afectado, no solamente por el tema de salud, en las recaudaciones fiscales. O sea, ahí habrá que, el gobierno tiene que continuar y dándole auxilio sobre todo a esa gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que están amenazadas con su subsistencia y no podrán muchas de ellas continuar como negocio en marcha. Pero entendemos que el nuevo gobierno y su equipo está trabajando con un plan de emergencia, diría yo, que va a mitigar la crisis que se va a generar después que terminen estos programas de asistencia el 16 de agosto. Así es. Bueno, el tiempo sigue siendo el gerente de nuestros actos, pero nosotros tenemos que dar una información que de importancia y una primicia para la ASIS-TV. Y es que el nuevo gobierno que se va a instalar ha prometido venir mensual a despachar a Santiago. Y eso está interesante, muy interesante, hay que tomarlo en consideración. Por fin. Sí. Pero se nos acabó el tiempo, damas y caballeros, le agradecemos esa sintonía tan importante que en cada entrega usted está frente a su televisión. Bernardo Espinosa y don Eddie Álvarez hemos estado con ustedes llevándole ASIS TV. Hasta la próxima.